En la clase del día de hoy estuvimos viendo algunos conceptos importantes relacionados a la ética. Es muy importante identificar cada uno de estos conceptos para luego ir construyendo sobre ellos en todos los contenidos y las ideas que vamos a trabajar en ética y educación ciudadana a lo largo de los años. Habíamos dicho, teniendo en cuenta la pregunta que lancé los primeros días de este aislamiento social que estamos viviendo, en este paro obligatorio, había preguntado por qué es necesario demostrar actitudes éticas, ¿verdad? Éticas. ¿Por qué ser éticos en este contexto? Y las respuestas de ustedes fueron geniales. Ustedes respondieron cómo deberíamos comportarnos, qué significa comportarnos de manera ética, porque es importante recordar que el mandato ético por excelencia es salvaguardar la vida. Y les había dicho que a mí me gusta usar la palabra salvaguardar porque significa cuidar, proteger, o sea, no solamente es una palabra compuesta, entonces por ello la utilizo porque es preservar la vida, cuidar la vida. Entonces, en ese sentido, hay unos valores humanos, y dijimos la clase anterior que esos valores se tienen que ver reflejados en mis acciones, porque yo puedo citar nomás un montón de valores que sé de memoria, pero otra cosa es vivirlas. Entonces, la igualdad, la honestidad, el respeto, la gratitud, la responsabilidad social y ambiental son fundamentales para poder vivir en una cierta armonía a nivel mundial. Hoy, más que nunca, necesitamos vivenciar esos valores a nivel nacional y también a nivel mundial. En clase yo hice referencia a la responsabilidad ambiental, que es sumamente importante y también social en estos momentos de crisis sanitaria. En la segunda diapositiva hablamos de la clasificación de los valores, de que ciertos valores hacen referencia a lo público, a ese relacionamiento entre las personas y otros valores que guardan relación con los personales o privados. Ahora bien, hay que decir una cosa, nosotras las personas somos individuos únicos, irrepetibles, pero también somos seres sociales. Entonces, así como los seres humanos somos únicos, irrepetibles, individuos, también tenemos nuestro lado social que compartimos con las demás personas. Esa, esa como dualidad de individuo y sociedad se ve reflejado también en esos valores, porque yo puedo decir que vivo y acato ciertos valores y otra persona tiene otros valores, otros principios que rigen su comportamiento, pero hay algunos valores que debemos compartir entre todos, que son la justicia y el bien. Eso priman por encima de todos los otros valores que podamos tener también como propios o personales. Entonces, todos los demás valores se encuentran, eh, sustentados en la justicia y el bien. Ahí, ¿sí? Algunos conceptos importantes, voy a empezar hablando de la ética y la moral para recordar lo que habíamos visto en la clase pasada. Cuando hablamos de ética, hablamos de la reflexión, de lo bueno, lo correcto, decían, y algunos dicen de memoria, es la rama de filosofía, pero yo quiero que se entienda cuando se dice eso, es esa capacidad racional que tiene el ser humano de pensar en sus propias acciones, de poder deliberar cuáles son las mejores acciones para hacer el bien y como consecuencia ser felices, ¿verdad? Entonces, la filosofía es ese pensamiento racional. Entonces, la felicidad, el bien, lo bueno está relacionado con la ética, ¿sí? Esa capacidad que tienen los seres humanos de ser éticos. ¿Por qué los otros animales, por qué los otros seres vivos no tienen ética? A ver, porque no tienen libertad. Nosotros sí podemos optar entre hacer el bien, hacer el mal, hacer algo con intención. Habíamos dicho que esos son los hechos morales. Yo hago algo con una intención buena, con una intención mala de dañar o de hacer el bien. Entonces los seres humanos tenemos libertad, por tanto tenemos ética. Estos seres humanos vivimos en grupos, o sea, nosotros los seres humanos vivimos en grupos, por tanto tenemos una moral compartida en un grupo. Entonces, decimos que existen diferentes moral, o sea, moral cristiana, moral musulmana, moral, o sea, hay diferentes, por supuesto no debería hacer el mal. Entonces, la ética estudia ese comportamiento moral para ver si apunta al bien, a lo bueno.
¿sí? Vamos a mirar estos conceptos. La ética y la moral acabamos de ver, que es un conjunto de normas, tradiciones, creencias, etcétera, que es la moral. Los principios, voy a levantar un poquito aquí el cuadro para que puedan ver. Cuando hablamos de principios, son reglas, normas de conducta, habíamos dicho, ¿verdad? ¿Qué es lo que ayudan a ser mejor persona? Estos principios están relacionados con los valores, porque esos valores se inspiran en estos principios, por ejemplo, como el de justicia, el de bien, de igualdad, y hace que yo, si para mí es un principio la justicia o la igualdad, entonces voy a respetar la diversidad, o sea, se va a ver reflejado en mis acciones porque sustento en esos principios que rigen mi comportamiento, ¿sí? Los valores son los que se pueden observar en nuestras acciones. Además de que yo diga que tengo eso, se tiene que ver reflejado. Y las normas que vimos también en la clase pasada, los distintos tipos de normas son reglas que están escritas, otras no. Las normas morales no están, pero sí guarda relación con esa conciencia moral que tenemos, ¿sí? Y nuestra conciencia moral está configurada por dentro de la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para mí, algo que está bien como mujer es trabajar, estudiar, ser independiente, etcétera. Y en ciertos lugares las mujeres no pueden estudiar, por ejemplo, hasta cierta edad nomás. O hasta cierta edad tienen que sí o sí casarse, o sea, responde a una cultura, a un modo de ver el mundo, a una cosmovisión y para ellos eso está bien. Entonces, hay diferentes maneras de ver siempre y cuando no atente contra la vida de una persona, porque si no iría contra la ética. La clasificación de los valores dijimos que iba a tomar la responsabilidad social, que quiero darle más relevancia por lo que estamos viviendo, el compromiso con los demás, la conciencia ecológica, la honestidad, la igualdad, la imparcialidad, la integridad, el amor, el afecto, el cariño, la sinceridad, hace que podamos vivir en un contexto y en un grupo, en una sociedad mejor. ¿Sí? Entonces, es súper importante esta clasificación de valores compartidos. Otros valores sociales que esperamos ver en este contexto: el respeto, la tolerancia, el pacifismo, la creatividad, la innovación por parte de ustedes, nuestra, como profesores. Nunca nosotros no imaginamos vivir una pandemia, por ejemplo. Yo siempre pensé que esto pasaba en la Edad Media, en otro contexto, pero no que vivirlo. Entonces, para nosotros también esto es un contexto nuevo, es un hecho histórico que se van a recordar las próximas generaciones, que en el 2020 hemos vivido así, y nosotros vamos a poder contar nuestras experiencias y sería bueno que digamos que en Paraguay sí se vivieron estos valores sociales como la solidaridad, el respeto, la libertad de expresión, la sostenibilidad, la tolerancia, la cooperación, el sentido de comunidad, y en la educación se apostó a la innovación y a la creatividad y cambiamos la escuela para mejor. Ojalá ese sea también el mensaje y eso sea lo que recordemos de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, estos valores se tienen que ver reflejadas en nuestras acciones, en nuestro contexto. Y termino, esa es mi super letra para que no se olviden de mi letra. Les mando un beso, fuerza y seguimos en la próxima clase. Chao, chao.